Hi everyone, how are you today? I'm César, el teacher. Espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos sobre los pronombres indefinidos. ¿Qué son los pronombres indefinidos? O sea, los indefinite pronouns. Son palabras que le asignamos a un objeto o cosa y persona de manera general, o sea, no específica. ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuando decimos alguien, algo, nadie, etcétera? Son palabras que le asignamos a algo o a alguien de manera general. Veamos aquí. Los pronombres indefinidos, ¿ya?, que vamos a trabajar el día de hoy, son aquellos que tienen que ver con some, con every y con any. Por ejemplo, somebody, someone, everyone, everything, anybody, anything, bueno, etc. Todo pronombre objetivo que tenga que ver con some, every, any, lo vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Bien. Recordemos algo importante, que el some lo vamos a ocupar en oraciones afirmativas, ¿ya? El every en oraciones afirmativas, el any por lo general en oraciones negativas y preguntas. Eso debemos conocer de manera general. Hay algunos puntos ya, digamos, específicos que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero de manera general el some en oraciones afirmativas, el every también, y el any en oraciones negativas y preguntas. ¿Por qué es importante este punto aclarar? Porque los pronombres indefinidos van a ocupar el some, el every y el any a su inicio. Veamos. Los pronombres indefinidos que refieren a personas. Miremos. Somebody, someone, anybody, anyone, everybody, everyone, nobody, no one. Pregunto, ¿cuál es el denominador común en estas expresiones? Tenemos el body y el one. Al some, al any y al every lo hemos agregado body o lo hemos agregado one. Eso hace que, digamos, el pronombre indefinido se refiera a una persona, el body y el one. Ahora, tú puedes decir somebody o también puedes decir someone. Es lo mismo. O puedes decir everybody o everyone. Son lo mismo. No hay ninguna diferencia en su significado, ¿ok? Aclaro ese punto. Pueden usarlo ambos. Por eso le he puesto un slash ahí que indica cualquiera de los dos es válido. Ya. Entonces, para indicar una persona, voy a agregarle al some, al any o al every la palabra o la expresión body o one, ¿ok? Ahora, ¿cómo reconozco que es un pronombre indefinido que se refiere o señala a un objeto? Cuando al some, al any o al every, al final yo le agrego thing. Eso está indicando, digamos, objeto. Se está refiriendo a un o señalizando a un objeto. ¿Ya? Bien, seguimos. Someone is here to see you. Veamos aquí esta oración. ¿A quién está refiriendo ese some? ¿A una persona o a un objeto? Obviamente a una persona, ¿cierto? Porque dice one. Recuerden, cuando esté el some, el every, el any con one o body, se está refiriendo a una persona, ¿ya? En este caso dice alguien. En ese sentido es ahí el some one se está refiriendo a alguien. Dice, alguien está aquí y quiere verte, ¿no? Alguien, a una persona, ¿ya? Entonces, el some, ¿ya? Con el one está indicando una persona. Pero ¿en qué sentido aquí está hablando? En una oración afirmativa, negativa, interrogativa. Como les decía, el some indica una oración positiva. Por lo tanto, aquí ese alguien dice, está aquí para verte, está indicando aquí la oración, una oración afirmativa. Recuerden, el some siempre lo utilizo en oraciones afirmativas. Y en este caso está indicando a alguien porque coloqué ahí one, o también hubiese colocado body.
está indicando a una persona. Si yo hubiese colocado al Sam con thing, ahí estoy señalizando a un objeto. Pero como estoy señalizando aquí con one, estoy indicando a una persona. Y recuerden, el Sam en una oración positiva. Bien, siguiente oración. She thinks she knows everything. Ella piensa que sabe todo. Aquí, en esta oración, como podemos ver, el every, ¿no? El every se utiliza en oraciones afirmativas, como les decía. Y aquí está señalizando a un objeto. Everything, o sea, se refiere a todo, se refiere a objetos. Ella piensa que sabe todo, pero de objetos, cosas, etcétera, algo abstracto, etcétera. ¿Ya? Entonces, Sam para oraciones afirmativas, el every para oraciones afirmativas también. Cuando el Sam lo ocupo con one o con body, me refiero a una persona. Si yo digo something o le agrego thing, estoy indicando digamos, a un objeto. El every lo utilizo, como le decía, en oraciones afirmativas. Si está en este caso con thing, se refiere a un objeto. Y si dijera everybody, se está refiriendo a una persona. Eso hay que tener en cuenta. Sí. Bien, siguiente oración. Can I ask you something about the homework? Miren, yo les decía que el Sam se utiliza en oraciones afirmativas, pero también en algunos casos puede ocuparse en una oración o en una pregunta, ¿ya? Cuando sea el caso que, por ejemplo, ustedes esperen una respuesta positiva. En ese caso uso Sam. Y si quiero referirme a un objeto, voy a usar thing. Dice, ¿puedo preguntarte algo sobre la tarea? Algo. Ese algo se refiere a un objeto o cosa. ¿Ya? Bien. Bien. El Sam, así como les decía, se utiliza en oraciones afirmativas y en algunos casos se puede preguntar o se ocupa en pregunta cuando tú esperas una respuesta positiva, pero también lo puedes ocupar igualmente en pregunta cuando se refiere a algún ofrecimiento o a un pedido de algo. En este caso dice la pregunta, would you like something to eat? ¿Te gustaría algo para comer? Acá el contexto es un ofrecimiento. Cuando sea un ofrecimiento o un pedido de algo, vamos a ocupar el Sam en pregunta. Solamente en esos casos, ¿ya? Ahora, something se refiere a un objeto, ¿ya? Dice, ¿te gustaría algo para comer? O sea, en este caso se está refiriendo seguramente a alguna comida en especial, ¿cierto? Bien. Siguiente oración. There isn't anybody at the door. Perfecto. Ahora vamos a analizar el any. El any se utiliza en oraciones negativas, les decía, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando el any lo ocupo con body o con one, está indicando a una persona, ¿cierto? Dice aquí, no hay nadie en la puerta. Perfecto. Ahora, el any, recuerden que lo ocupo en oraciones negativas. Por eso que ahí está isn't. Esa es una oración negativa. Por lo tanto, uso el any. Y si quiero referirme a una persona, le pongo body. Aquí dice, there isn't anybody at the door. No hay nadie en la puerta. Entonces, el any lo ocupo en contextos de oraciones negativas. Ahora, de repente, si la oración no está la negación isn't, aren't, wasn't, weren't, cualquier negación, ¿ya? No lo está, pero la oración está indicando negación, como por ejemplo, he refused to eat anything. Esa oración está indicando negación. Él se rehusó a comer, dice. Entonces, como está indicando negación, voy a usar el any, ¿cierto? El any es para oraciones negativas. Ahora, si me refiero a un objeto, digo thing. Si me refiero a una persona, digo body o one. Él se rehusó a comer. Bueno, como se refiere a un objeto acá, una comida, entonces sería thing. He refused to eat anything. Siguiente oración.
Anybody, dice, veamos aquí, has anybody seen the vegetables? ¿Alguien ha visto las verduras? Bien, el any lo ocupamos, decíamos, en oraciones negativas, pero también en pregunta. Por eso está aquí el any, en pregunta. Ahora, si se refiere aquí, anybody, está refiriéndose a una persona, ¿cierto? Dice, ¿alguien ha visto las verduras? O sea, está preguntando si alguien, ¿no? En este caso, alguien. Entonces, el any lo ocupo en oraciones en negativas y también en preguntas. Do you want anything else? Perfecto. El anything else es muy común usarlo, ¿ya? Es una expresión muy común. Algo más. Dice, ¿tú quieres algo más? El any, en pregunta, perfecto. Y else siempre tiene mucha relación el anything else. O sea, ¿algo más? ¿Quieres algo más? Entonces, hasta aquí vamos recordando un poquito. El any en oraciones negativas, el any en oraciones interrogativas. Y si la oración, por ejemplo, no está con negación, pero está indicando algo negativo, usemos el any. Y si el any, por ejemplo, se refiere a algo, a un objeto, anything. Si se refiere a una persona, anybody o anyone. ¿Ya? Bien. El any, ¿ya? También lo ocupamos en condicional, cuando, por ejemplo, sea con if, ¿no? If anyone, si alguien calls, ¿no? Si alguien llama, dice, just state their number and I'll call them back as soon as possible. Dice, si alguien llama, dice, solicítele su número y yo los llamaré tan pronto como sea posible. Bien, entonces, como vemos aquí, el any tiene una particularidad de usarlo con el if, como un condicional. Si alguien, ¿no? Ahí usamos el any. Ahora, aquí está el anyone, se refiere a una persona, ¿no? Si se refiriera a un objeto, diríamos anything, ¿ya? Recuérdenlo siempre, anything. Bien. Ahora, hay un punto importante acá que aclarar. Todos los pronombres indefinidos, sea anyone, anybody, something, otro no one, nothing, o sea, todos los pronombres indefinidos van a usar el verbo en forma singular, siempre en forma singular. Por ejemplo, aquí, call está el verbo en su forma singular. Por eso que al usarlo, ¿ya? Lo vamos, en este caso, a agregar una S, porque está usándose en su forma singular, o sea, en tercera persona. Recuérdenlo eso. Todo pronombre indefinido va a usar el verbo en la forma singular, ¿ya? Y el pronombre que se refiera a ese pronombre indefinido va a estar también siempre en plural. Por ejemplo, dice, if everyone calls, just state their number. ¿Por qué aquí dice their? Hace referencia a algo, a ellos. And say, I'll call them, y los llamaré. Ese them hace referencia como un pronombre, pero en plural. Eso es lo que está indicando esta oración. Recuerden que cualquier pronombre indefinido, el verbo va a estar siempre en su forma singular, ¿ya? Y si se habla, o sea, si ese pronombre indefinido es el sujeto de la oración, o sea, en este caso, aquí está como sujeto de la oración, y volvemos a tocar a ese sujeto de la oración, ese tiene que estar en plural. Tiene que estar en plural. Digamos, el pronombre que le sigue, ¿ya? Luego seguramente vamos a ver unos ejemplos más. Entonces, para resumir un poquito, el if siempre va con el any. Siempre, ¿ya? Anyone, anything, cualquiera. Siempre tienen ahí una relación muy cercana. Ahora, va a haber oraciones también en el que no aparezca el if, pero está indicando como condición. Veamos el siguiente ejemplo. Anyone who wants to do the exam must give me their names today. Dice aquí,
Dice, alguien que quiera tomar el examen puede darme, dice, sus nombres el día de hoy. Veamos aquí. Aquí no está en la condición if, pero está en el contexto indicando una condición, ¿cierto? Entonces, como, o mejor dicho, dijera acá, if anyone, si alguien, ¿no? O sea, acá está la oración hablando en condicional. Por eso se usó anyone. Ahora, anyone porque se refiere a una persona. También hubiese colocado acá, no sé, pues, si se hubiese referido a un objeto, anything. ¿Ya? Veamos. Todo verbo, ¿ya? Con los pronombres indefinidos, les decía, debe estar en singular. Perfecto, one. Pero como habla, o sea, está hablando de he, she, it, le agregamos una S. Y, ¿qué más dice? Y si se habla de ese pronombre, se sigue hablando en la oración, ese pronombre debe estar ahora ya en plural. Por ejemplo, to do the exam must give me their. Ese their hace referencia al anyone, porque el anyone tomó la ubicación de sujeto de la oración, ¿ya? Y el verbo debe estar en singular y cuando se haga referencia otra vez al pronombre indefinido, lo vamos a ocupar siempre en plural. O sea, no, acá no puedo colocar his o her, no, sino acá sería their. Sí. Un poquito recordando algo más. Bien, siguiente oración. Seguimos con el any. El any también lo vamos a ocupar cuando tenga que ver en la expresión it doesn't matter, o sea, no hay problema, no importa, no hay problema con él, no hay problema con ella, no hay problema con esto. Por ejemplo, aquí dice, Jerry is really helpful, he'll do anything you ask him. O sea, aquí está indicando que Jerry es muy atento, muy amable, y que no hay problema con que le preguntes a él, ¿no? O sea, eso está indicando acá. It doesn't matter, no hay problema con él. Por lo tanto, en ese contexto usamos el any. Y como hablamos acá de que él hará cualquier cosa, ¿no? Como habla de objeto, colocamos thing. Bien. Dejamos ya el any a un costado y pasamos a la siguiente expresión. Rachel said nothing. Recuerden esto, chiquillos. El nothing, ¿ya? Recuerden todos que el nothing, el no one, el nobody, estas tres expresiones, recuerden que el no one y el nobody es lo mismo, ¿no? Pero que tengan que ver con el no, esos se van a ocupar en una oración que el verbo esté en forma positiva, pero el contexto es negación. Por ejemplo, Raquel no dijo nada. Ese set está el verbo set está en forma afirmativa, o esa oración está en forma afirmativa, ¿ya? Porque el verbo está, o sea, no está en negación, pero al usar el nothing, o si yo uso el nobody o el no one, hace que la oración esté en un contexto negativo. O sea, Raquel aquí en este caso no dijo nada. Veamos otro ejemplo. They told nobody about their plans. Ellos no dijeron nada sobre sus planes. Perfecto. Aquí no está la oración en negación, o sea, no hay la negación, el verbo negación no lo hay, pero el contexto, ¿ya? Recuerden que el nobody, el no one o el nothing, lo ocupamos para indicar nada, en la expresión nada, o nadie, pero el verbo debe estar en forma afirmativa. Si el verbo está en forma afirmativa y yo coloco el nobody, el no one o el nothing, entonces lo hace todo en negación. Por ejemplo, nadie dijo, ellos no dijeron a nadie nada sobre sus planes. Está en negación. Sin estar ahí la negación, el verbo, pero por el nobody yo entiendo, puedo ver que todo ahí está en una oración negativa. Bien, to sum up, para resumir, vamos a usar los pronombres indefinidos, ¿ya? Para hablar de las personas o de objetos de manera general. Recuérdenlo eso. 2. Vamos a usar el some, puede ser somebody, something, someone. Siempre lo vamos a ocupar en oraciones afirmativas
Y en algunos casos lo vamos a ocupar en preguntas cuando tengan que ver con, cuando esperamos una respuesta positiva, cuando sea un ofrecimiento o cuando sea un pedido de algo. ¿Ya? ¿Qué más habíamos dicho? Para resumir, ahora vamos a ocupar el any para oraciones negativas, para preguntas, cuando tengan que ver oraciones, también cuando se esté indicando que no hay problema con alguien, no hay problema con algo, en ese sentido. También vamos a ocuparlo el any cuando está con el condicional if, ¿ya? Y a veces no va a estar la oración tal vez con el condicional if, pero si está indicando la oración condicional, también se va a usar el any, puede ser anything, anybody, etc. Depende de a quién queramos enfocar la oración. Y también va a haber oraciones que de repente no está la negación, pero está dando un contexto de negación. Por lo tanto, usaremos ahí el any. Anything, everybody, anybody, anyone. Bien, y por último, recordemos que el nothing, el nobody y el no one lo vamos a ocupar en oraciones positivas. O sea, el verbo debe estar en positivo, pero el contexto todo va a estar indicando negación. También decíamos que, recuerden que los pronombres indefinidos nosotros los vamos a usar con los verbos en singular, ¿cierto? Los verbos en singular. Y cuando hagamos referencia, si ese pronombre indefinido fue el sujeto de la oración y hagamos referencia a ese sujeto de la oración, en la oración tiene que estar, digamos, ya en plural. Ya, recuerden, siempre va a estar en plural cuando hagamos referencia al pronombre indefinido en la oración. Y finalmente, vamos nosotros a ocupar el everything, el everyone, el everybody, siempre en una oración positiva. Espero que esto les ayude. Estamos en contacto la próxima semana. Cuídense. Bye bye. See you soon.